Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de seguro va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de nuestros personajes favoritos de la pantalla chica, cuyas vidas amorosas siempre generan una ola de especulaciones y, seamos honestos, un poquito de drama del bueno. El título de hoy lo dice todo: Kerem revive la diversión con Hande, pero disfruta con su nuevo amor. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta interesante dinámica que está capturando la atención de miles. Antes de empezar a desentrañar los misterios y las emociones que rodean a Kerem y Hande, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y emocionante diseñado especialmente para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de esto. Ahora sí, entremos en materia. El título de hoy es intrigante, ¿verdad? Kerem revive la diversión con Hande, pero disfruta con su nuevo amor. Esta frase nos plantea un escenario fascinante, la posibilidad de que exista una conexión renovada, una chispa que se reaviva con una persona del pasado, mientras, al mismo tiempo, se está floreciendo un nuevo sentimiento con alguien más. Es una dualidad que a menudo encontramos en la vida real y que, cuando la vemos en nuestros ídolos, se convierte en un auténtico tema de conversación. Vamos a empezar por analizar esa primera parte. Kerem revive la diversión con Hande. Para nadie es un secreto que Kerem y Hande comparten un pasado, y no uno cualquiera, sino uno marcado por una relación que acaparó titulares y capturó la imaginación de muchos. Cuando hablamos de revivir la diversión, podemos interpretar varias cosas. Podría referirse a reencuentros casuales, a compartir momentos de camaradería, a ese tipo de conexión que se mantiene intacta a pesar del tiempo. A veces las amistades o las relaciones pasadas se transforman, pero la esencia de lo que hizo que funcionara en primer lugar, esa complicidad, esa risa compartida, esa energía especial, puede resurgir. Recordemos la química innegable que Kerem y Hande proyectaban en pantalla y, según muchos, también fuera de ella. Había una energía palpable, una facilidad para interactuar, que hacía que verlos juntos fuera un deleite. Es posible que en la actualidad se hayan cruzado en algún evento, o que hayan tenido la oportunidad de ponerse al día, y que al hacerlo, esa chispa de diversión haya vuelto a encenderse. No tiene por qué ser un romance, ojo, puede ser simplemente la alegría de reconectar con alguien con quien se sintió cómodo y con quien se compartieron buenos momentos. Imaginen un encuentro fortuito en una fiesta, o una colaboración profesional que los une de nuevo. La conversación fluye, las bromas salen de forma natural, y ambos se dan cuenta de que, a pesar de los años o de las circunstancias, esa buena vibra sigue ahí. Podríamos estar hablando de esos momentos que se comparten en redes sociales, quizás una foto juntos en un evento, o un comentario simpático en una publicación. Estos pequeños gestos son suficientes para alimentar la especulación y la esperanza de muchos fans que añoran esa conexión. La diversión a la que se refiere el título podría ser precisamente eso: la ligereza, la espontaneidad, la ausencia de presiones, simplemente disfrutar de la compañía mutua como lo hacían antes. Es como encontrar un viejo álbum de fotos y revivir esos buenos tiempos, pero en la vida real. Por otro lado, tenemos la segunda parte, que es igualmente crucial, pero disfruta con su nuevo amor. Aquí es donde la trama se pone aún más interesante. Esto sugiere que, si bien puede haber una conexión con Hande, el verdadero foco de los afectos de Kerem, o al menos donde encuentra una nueva felicidad y plenitud, es con otra persona. Este nuevo amor representa una etapa diferente, una conexión fresca, quizás con una intensidad o características distintas a las del pasado. ¿Quién podría ser este nuevo amor? Las especulaciones, por supuesto, están a la orden del día. En el mundo de las celebridades, las identidades de las parejas a menudo se mantienen en secreto hasta que los propios protagonistas deciden revelarlas, o hasta que la evidencia se vuelve innegable. Lo importante aquí es el disfrute. Esto implica que la relación con esta nueva persona no solo es seria, sino que también le proporciona a Kerem una fuente de alegría, de satisfacción, de una conexión emocional profunda. El disfrute puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser la tranquilidad de estar con alguien que lo entiende, la emoción de construir algo nuevo, la pasión que surge de una nueva química, o simple.
mente la paz y la felicidad que se encuentran en una relación estable y amorosa. A menudo las nuevas relaciones nos ofrecen una perspectiva diferente, nos ayudan a crecer y a redescubrir aspectos de nosotros mismos. Si Kerem está disfrutando de este nuevo amor, significa que está invirtiendo energía, emociones y tiempo en esta conexión, y está recibiendo a cambio una gran recompensa emocional. Ahora, ¿cómo se equilibra todo esto? Aquí es donde entra la complejidad de las relaciones humanas. Es totalmente posible y de hecho bastante común, que una persona pueda mantener un afecto y un aprecio por alguien de su pasado, incluso por alguien con quien compartió un romance, sin que eso signifique que esté descuidando o desvalorizando su relación actual. La vida no es blanco o negro, las emociones son complejas y multifacéticas. Podríamos pensar en ello como diferentes tipos de amor o de conexión. La relación con Ande, si es que hay una revivificación de la diversión, podría ser una especie de nostalgia romántica, un reencuentro con la camaradería y la ligereza de antaño. No necesariamente implica un deseo de regresar al pasado o de revivir la relación tal como era. Es más bien un reconocimiento de la buena energía que existía y un disfrute de poder mantener una relación amistosa y positiva. Por otro lado, el nuevo amor representa el presente y el futuro. Es la relación que Kerem está cultivando activamente, la que le brinda la plenitud y la felicidad en este momento de su vida. El hecho de que disfrute de esta nueva relación sugiere que es una conexión que lo satisface a nivel emocional, que le aporta estabilidad, que quizás le ofrece una comprensión y un apoyo que está buscando o que ha encontrado en esta nueva persona. Imaginemos un escenario donde Kerem y Ande se encuentran en un evento social, comparten unas risas, se ponen al día sobre sus vidas y ambos se van con una sonrisa. Esa es la diversión revivida. Pero luego Kerem regresa a casa, quizás para encontrarse con su pareja actual, y se siente abrumado por el amor y la conexión que comparte con esa persona. Ese es el disfrute con su nuevo amor. Son dos experiencias diferentes, ambas válidas y ambas enriquecedoras en su propia manera. La clave aquí es la sutileza. El título no dice que Kerem esté engañando a nadie, ni que esté dividido. Dice que revive la diversión con Ande, lo cual es un matiz importante. Revivir no es lo mismo que restaurar o retomar. Sugiere una chispa que vuelve, pero no necesariamente una llama que arde con la misma intensidad que antes. Y el hecho de que disfrute con su nuevo amor, es una afirmación directa de la importancia y la felicidad que encuentra en esa relación actual. Este tipo de dinámicas son fascinantes porque nos permiten explorar la complejidad de las relaciones humanas. A veces podemos querer mantener un vínculo con personas del pasado, personas que han sido importantes en nuestras vidas, sin que eso ponga en peligro nuestras relaciones actuales. La madurez en las relaciones a menudo implica saber navegar estas aguas, ser honesto consigo mismo y con los demás, y encontrar un equilibrio saludable. Podemos especular sobre la naturaleza de la conexión actual de Kerem. ¿Es una relación apasionada? ¿Es una conexión profunda y espiritual? ¿Es una relación de apoyo mutuo y compañerismo? La palabra disfruta nos da una pista: hay placer, hay satisfacción, hay una experiencia positiva. Es importante recordar que como observadores externos, solo tenemos acceso a la información pública y a las interpretaciones que hacemos de ella. La vida íntima de las personas es privada, y aunque nos encanta seguir sus historias, debemos ser respetuosos y evitar juicios apresurados. Sin embargo, el título nos invita a reflexionar sobre estas posibilidades, a imaginar cómo estas diferentes conexiones pueden coexistir en la vida de una persona. Quizás la diversión que Kerem revive con Ande es un recordatorio de una época más despreocupada, de una energía juvenil que todavía reside en él. Y quizás su nuevo amor representa la madurez, la estabilidad y una conexión más profunda y significativa que ahora valora enormemente. Son dos facetas de la vida, dos tipos de relaciones que pueden coexistir y enriquecer a una persona. Pensemos en los posibles escenarios. Imaginen que Kerem y Ande se cruzan en un evento benéfico organizado por una fundación de la que ambos forman parte. Empiezan a hablar, recuerdan viejos tiempos, se ríen de anécdotas y se dan cuenta de que, a pesar de todo, todavía hay una buena química entre ellos. Salen de allí con una sensación agradable, sabiendo que pueden contar con un viejo amigo. Mientras tanto, la vida de Kerem con su pareja actual sigue floreciendo. Quizás pasan un fin de semana tranquilo juntos, cocinan, ven películas, tienen conversaciones profundas sobre sus sueños y aspiraciones.
En esa intimidad, Kerem se siente completamente feliz, amado y en paz. Esa es la plenitud de su nuevo amor. La belleza de esta situación, si es que así se puede llamar, radica en la capacidad de Kerem para mantener diferentes tipos de conexiones de una manera saludable y respetuosa. No está utilizando una para reemplazar a la otra, sino que parece estar permitiendo que diferentes aspectos de su vida emocional se desarrollen en paralelo, cada uno con su propio valor y propósito. Es posible que esta dinámica sea precisamente lo que el título quiere destacar, la riqueza de la vida emocional de una persona, que no siempre se limita a una sola narrativa romántica. Las personas pueden tener múltiples vínculos significativos, y estos vínculos pueden coexistir sin entrar en conflicto. La diversión con Ande podría ser una conexión más superficial, un reencuentro con la ligereza, mientras que el disfrute con su nuevo amor representa una conexión más profunda y comprometedora. Y ahí es donde reside el interés de esta noticia. Nos permite ver a Kerem como una persona compleja, capaz de mantener afectos diversos y de encontrar la felicidad en diferentes aspectos de su vida. No es un personaje unidimensional, sino alguien que navega por las complejidades de las relaciones humanas con aparente habilidad. En resumen, podríamos decir que Kerem, por un lado, ha redescubierto la chispa de la diversión y la camaradería con Ande, una conexión del pasado que quizás le trae buenos recuerdos y le permite disfrutar de momentos ligeros y espontáneos. Esto no significa necesariamente un regreso al romance, sino un aprecio por la energía y la complicidad que compartieron. Por otro lado y de manera independiente, Kerem está experimentando una profunda felicidad y satisfacción en su relación actual con su nuevo amor. Este nuevo vínculo le proporciona alegría, plenitud y un disfrute genuino, sugiriendo una conexión estable y enriquecedora que ocupa un lugar central en su vida en este momento. Son dos experiencias emocionales distintas, ambas valiosas, que demuestran la capacidad de una persona para tener múltiples conexiones significativas y encontrar la felicidad en diferentes facetas de su vida. Ha sido un placer desglosar este tema tan interesante con todos ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esta situación. ¿Creen que es posible mantener una amistad tan cercana con un ex sin afectar la relación actual? ¿Qué creen que significa revivir la diversión en este contexto? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, quiero hacerles un último llamado a la acción que es muy importante para nosotros. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, por favor, denle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda enormemente a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de analizar las dinámicas de las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y contenido exclusivo. Hasta la próxima y cuídense mucho.